Ok, listo. Hola chicos. Bueno, creo que ya estamos todos para dar inicio. Primero que nada, de parte de toda la asociación, les queremos dar la bienvenida al primer Metelemente de este año, que lleva por nombre Atrévete a Investigar, en donde vamos a ver el ámbito de la investigación dentro de la psicología. Primero que nada, me gustaría presentarme de manera breve. Mi nombre es Cristina Rojas, estoy en segundo año y hoy seré la presentadora de los distintos puntos que vamos a tocar dentro de la actividad con las expositoras invitadas. Antes de comenzar con las expositoras, vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida que nos va a dar Laura Padilla, quien es la coordinadora de actividades académicas y orientación estudiantil. Adelante, Laura. Hola a todos. Ante todo, igual que Cristina, quería darles la bienvenida. Gracias por estar aquí. Y un saludo especial a nuestras expositoras, la doctora Gabriel Britton, la doctora Diana Oviedo y Magíster Ámbar Pérez. De verdad que es una alegría para nosotros en AEPSI compartir este espacio con ustedes el día de hoy. La razón por la que escogimos la investigación como tema para nuestro primer Metelemente es porque consideramos que es un pilar de la psicología y queremos compartir ese mensaje, reiterarlo para nuestros compañeros estudiantes y para toda la sociedad, especialmente cuando nuestra profesión es puesta en tela de duda. Por eso queremos compartir el mensaje de que la investigación no es algo que dé miedo, no es algo difícil, no es algo de lo que tengamos que alejarnos. Realmente la psicología es investigación. Por eso el hashtag de este evento, recuerden utilizarlo cuando lo compartan en redes sociales. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Cristina, que presentará a nuestra primera expositora de la tarde. Sí, correcto, Laura. Muchísimas gracias por tus palabras de bienvenida. Ahora sí vamos a empezar con la primera exposición. Nuevamente estamos muy contentos de tenerlas a todas en el día de hoy. Sin más preámbulos, la primera exposición va a estar a cargo de la doctora Diana Oviedo. Para conocerla un poquito más, a modo de introducción, ella tiene una licenciatura en psicología, también posee una maestría en neuropsicología cognitiva y un doctorado en neurociencias. Además, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá, también conocido como Indicasat AIP, y adicional a esto, también es investigadora asociada en la USMA. Sea bienvenida y nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ya puede comenzar. Muchas gracias, Cristina. Gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, a ustedes de la asociación. Me alegra mucho ver que hay un interés por la investigación. Creo que quizá es una de las primeras veces que estoy en un evento de este tipo en el que los mismos estudiantes les interese hablar sobre este tema, que por supuesto que es fundamental. A todas las personas que no son de la USMA, también les agradezco por conectarse hoy y poder participar en esta actividad que han organizado los estudiantes. Bueno, hoy me invitaron para hablar un poco sobre la psicología como ciencia, para introducir el tema. Antes que nada, quería agradecer, aunque no están conectados, pero quería agradecer a personas que cuando yo era estudiante en la USMA, me motivaron y tuvieron un gran impacto en mi desarrollo personal. Por ejemplo, la profesora Melba, el profesor Yalmar con su esposa, la profesora Verónica. Creo que son una parte importante de por qué decidí seguir el camino que seguí y les estaré siempre agradecida. Entonces, quería empezar mencionando un poco que en este momento de la historia, en este preciso momento, la relevancia de la psicología es evidente. Sí, estamos atravesando la crisis de salud más importante del siglo, y cuando digo salud me refiero a todas las esferas que engloban salud, a la salud física, por supuesto, pero también a la salud mental. Y aquí es donde entramos, obviamente, los psicólogos y las psicólogas. Hay muchos eventos que se están dando en este momento, no solamente asociados a COVID, sino eventos sociales, que nuestra presencia como psicólogos es fundamental. Si hablamos sobre la pandemia actual que estamos viviendo, un evento, por ejemplo, las mismas secuelas que puede provocar el virus, el fallecimiento de seres queridos, las situaciones socioeconómicas, como por ejemplo las cuarentenas tan estrictas, las pérdidas de empleo,
todo eso está provocando un gran impacto en la salud mental de las personas. Y es nuestro rol como personal de salud mental, por supuesto, atender a pacientes, personas que lo requieran y darles acompañamiento terapéutico. Sin embargo, muchas personas que estudian psicología, como yo, no somos clínicas, sino estamos buscando la manera en este momento de generar evidencia científica, de generar data que más adelante pueda servir como la base para que otras personas que sí son clínicas y sí se dedican a dar tratamiento puedan tener unos tratamientos mejores, más oportunos y puedan abordar todas estas situaciones en las que estamos viviendo. Como ustedes saben, en este momento también estamos viviendo una situación algo compleja con respecto a quién tiene realmente la capacidad de emitir un diagnóstico o un informe de salud mental. Y por supuesto que han escuchado posturas de ambos lados, pero es fundamental que nosotros como psicólogos estemos claros de que la psicología es una ciencia, de que nosotros estudiamos como mínimo 4 o 5 años para formarnos como científicos. Posteriormente, muchos de ustedes no se dedicarán a la investigación. Algunos sí, espero, pero no todos. Sin embargo, todos somos científicos. Y es parte de nuestra responsabilidad avisarle esto a la gente, que la gente no crea que nosotros hacemos parapsicología o una pseudociencia, sino que nosotros somos psicólogos que hacemos ciencia porque somos científicos. La psicología en realidad es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales. ¿Y por qué es una ciencia? Porque se basa en el método científico, por ejemplo, porque se sustenta en evidencia científica. Las personas que han estudiado psicología y ahora se dedican a ser psicólogos, realizan constantemente observaciones, formulan hipótesis, se plantean objetivos y metas, y luego cumplen estos objetivos generando distintas herramientas y métodos que se basan en hechos, en evidencia, no en opiniones. Entonces es responsabilidad de nosotros que ya somos graduados y de ustedes que están en formación de hablar con seguridad, con certeza, de decirle al público de que nosotros estamos más que capacitados para poder emitir un juicio clínico, por ejemplo, o para poder generar data científica. Nosotros los psicólogos buscamos describir fenómenos, queremos encontrar relaciones entre elementos, buscamos explicar la conducta a través de una serie de procedimientos que ya hayamos definido previamente. Existen muchos tipos de psicólogos. En Panamá, la mayoría de los psicólogos son psicólogos clínicos. Sin embargo, en esta rama también se busca utilizar tratamientos que hayan sido previamente estudiados y validados, es decir, que ahora tengan validez científica. Por otro lado, hay psicólogos experimentales. En Panamá, muy pocos. Yo tengo la suerte de trabajar con una de las únicas psicólogas experimentales en el país, que nunca, por ejemplo, ha visto a un ser humano. Se dedica a estudiar ciencia y psicología desde la ciencia básica. Pero también tenemos psicólogos sociales y comunitarios que estudian los procesos sociales, psicólogos educativos que estudian el aprendizaje y la educación y todo lo que esto involucra, incluso psicólogos forenses, psicólogos deportivos. Como ustedes saben, hay una gran variedad de ramas de la psicología. Pero todos buscamos y tenemos objetivos específicos y siempre buscamos basarnos en la evidencia científica, o deberíamos buscar esto. Y por otro lado estamos los psicólogos que somos investigadores, así como yo, que buscamos motivar a los estudiantes de todos los niveles a investigar, a generar conocimiento y siempre, ante todo, a defender su carrera y su profesión como una ciencia, porque lo es. En Panamá se están cambiando los paradigmas. La psicología cada vez se vuelve más vista, percibida por la gente de afuera como una ciencia y no como una pseudociencia o como parapsicología o como un grupo de personas que te van a dar un consejo como si fueran tus amigos. Como dije hace un momento y repito, nosotros nos basamos en evidencia
no en opiniones. Y en este momento en el que la palabra de los científicos se está viendo tan cuestionada, cuando debería ser todo lo contrario, es también responsabilidad nuestra aclararle a la gente de que además de toda la investigación que se está haciendo en vacunas, en ciencias biomédicas, sobre anticuerpos, sobre la parte fisiológica o la afectación fisiológica del virus, las afectaciones de salud mental van a quedar a lo largo del tiempo. ¿Sí? Durante varios años estaremos viendo los estragos que este virus ha hecho a nivel de salud mental. Entonces, nuestra carrera se vuelve más fundamental, más relevante que nunca. La investigación en Panamá está cobrando cada vez más fuerza. Tenemos un creciente interés por un lado, de los estudiantes, por hacer tesis, por hacer proyectos, por ejemplo, ustedes, por hacer eventos que tengan un contenido científico, por redactar y publicar artículos científicos. Y por otro lado, tenemos el interés de profesores, que quizá antes no se dedicaban en lo absoluto a la investigación y ahora están encontrando que pueden ser un apoyo, pueden ser mentores científicos de estudiantes y que incluso pueden generar proyectos propios para incorporar a los estudiantes en sus proyectos y de esta manera damos una base a la universidad de que la escuela de psicología sabe investigar. Yo los motivo a que sean curiosos, ¿sí? A que no se queden con las respuestas que se les dan, que ustedes busquen alternativas, que se acuerden que no estamos buscando opiniones y que traten de empezar con una idea y ver cómo esta idea se puede convertir quizá en un proyecto formal. Aprovechen a los profesores de la carrera que están en psicología y que hacen investigación para unirse a sus proyectos y quizá poder generar algo mucho más grande. También los motivo y me alegra y los felicito que están interesados en participar en congresos, por ejemplo. Este año tendremos muchísimos eventos de investigación, eventos que serán propios de la escuela, eventos que serán propios de la universidad, como el Congreso de Investigación, que se hará a fines de año. Pero también tenemos otros eventos grandes que son del país, nacionales, como por ejemplo APANAC. También tendremos la jornada de iniciación científica, en la cual participan solamente estudiantes de distintos años y de distintos cuatrimestres de licenciatura. Entonces, los motivo para que se inscriban en estos congresos, para que participen, para que crean un proyectito y lo presenten con un abstract, con un póster, y siempre busquen la manera de generar ciencia, de generar evidencia y defiendan su carrera y su profesión. Gracias. Listo, muchísimas gracias por su exposición. Sin duda es imprescindible tomar en cuenta el carácter científico de la psicología y la importancia de la misma, más que nada en estos momentos que resulta sumamente fundamental en todos los ámbitos. Así que gracias por el conocimiento que nos ha aportado, gracias a toda su experiencia. Como segunda expositora tenemos a la magíster Ámbar Pérez. Ella se graduó de la licenciatura en Psicología en la USMA en el año 2018, donde culminó su tesis sobre depresión y deterioro cognitivo leve en una muestra de adultos mayores panameños que está actualmente publicada en la revista Investigación y Pensamiento Crítico de la USMA. Ámbar trabajó en el Indicasat AIP como asistente de investigación y coordinadora de proyectos desde el 2016 en el Panama Aging Research Initiative, que ahí ella participó con ponencias en congresos tanto internacionales como nacionales. También ha realizado publicaciones en revistas científicas y artículos de la prensa. En el año 2019 ganó una beca para estudios de doctorado otorgada por el IFARU y el CENACYT, y actualmente es estudiante de doctorado en el programa de Clinical in Health Psychology PhD de la Universidad de Florida, en donde es parte del Laboratorio de Prevención de Deterioro Cognitivo Leve y Demencia junto con sus mentoras. Sus intereses de investigación se enfocan en intervenciones físicas y cognitivas para el deterioro cognitivo leve y demencia y la neuropsicología multicultural. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida y bueno, ya puede comenzar.
Hola a todos. Bueno, primero que todo quería mencionarles que no soy magister, futuramente sí lo seré, pero por ahora soy licenciada. Bueno, no sé si van a ir con preguntas primero, pero sí quería presentarme y no sé si puedo compartir mi pantalla un momentito. Una Sí, de las claro. Ajá. preguntas era hablar sobre un poco mi proceso individual. Y yo quería comentarles pues cómo había sido mi experiencia en el campo de la investigación, porque no hace mucho estaba como todos ustedes yendo a paneles, congresos, etcétera, pensando que iba a hacer con mi existencia básicamente. Entonces solo les quería compartir esta, no sé si lo pueden ver. Es como un pequeño mapa que indica mi historia. Eh, Mis ganas por la investigación empezaron gracias a la profesora Diana Oviedo, porque en el 2016 estaba buscando un estudiante asistente para Indicasat y a mí siempre me había parecido muy interesante la investigación, pero la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de hacer algo. Y entonces terminé en Indicasat AIP en el Panama Aging Research Initiative. Y antes de eso, para contarles algo personal, quería hacer arte terapia antes de conocer el mundo de la investigación, pero siempre me había gustado mucho la neuropsicología y por un tiempo quise ser neuropsicóloga. Entonces, cuando llegué al Indicasat AIP y descubrí al Panama Aging Research Initiative, me enamoré mucho de lo que hacían y de la investigación en general. Me pareció súper interesante todo. Me empecé a hacer yo preguntas sobre cosas que a mí me gustaría investigar sobre el envejecimiento y cómo podría implementar estas y por qué estas preguntas eran importantes y qué cosas quería solucionar con ellas. Y entonces conocí a este maravilloso grupo y gracias a este grupo terminé presentando mi primer póster, que fue con fondos de la UFMA, porque realmente fue gracias a la UFMA que yo pude ir a mi primer congreso internacional y poder presentar afuera. Y ni siquiera era mi tesis completa, sino que era parte de mi tesis. Y después de ahí entonces sustenté mi tesis, aquí me ven con todos los jueces, me gradué, apliqué para una beca de doctorado y terminé aquí en la Universidad de Florida, en donde estoy en estos momentos. Entonces ese era como un pequeño mapa en el que yo había pasado. Así que quería... Ok, eso era todo. Perfecto, muchísimas gracias por su presentación y por compartirnos su experiencia personal a lo largo del campo de la investigación en el ámbito de la psicología. Continuando, como tercera y última exposición, tenemos a la doctora Gabrielle Britton. Ella es doctora en neurociencias y psicología estadounidense, con residencia en Panamá. Es feminista y activista por los derechos LGBTI. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología de Panamá en la categoría de investigadora distinguida. También es investigadora principal del Indicasat AIP. Además, maneja el programa Panama Aging Research Initiative, que es una investigación multidisciplinaria que ha entrevistado a más de 700 adultos mayores desde el año 2011 para la detección temprana de la demencia. En 2019 recibió el premio a la Mujer Destacada del Año, otorgado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, debido a su trayectoria científica tanto en Panamá como en el extranjero. Démosle la bienvenida a la doctora Gabrielle Britton y bueno, que sepa que estamos muy contentos de que esté hoy con nosotros. Ya puede iniciar. Interrumpo yo nuevamente para avisarles de que la doctora está un poquito retrasada porque está en una reunión con el secretario de Senacid, con el secretario nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, quisiera pedirle si pudiéramos pasar a las preguntas antes de la presentación de la doctora Britton.
Sí, claro, perfecto. Bueno, a continuación entonces vamos a pasar con las preguntas del conversatorio. Todas las preguntas que haré a continuación son aquellas que surgieron dentro del forms en el que se inscribieron, así que por eso les queremos dar las gracias por haberse animado y poner todas sus preguntas en el forms. Ok, en primer lugar, la primera pregunta, pueden contestar las dos o la que guste. La pregunta es, ¿qué se debe hacer para participar como asistente en proyectos de investigación como los suyos o para colaborar en el mismo? Voy a dar primero, voy a hablar yo y después le paso la palabra a Ámbar porque ella tiene la experiencia de verdad haber trabajando como asistente de investigación. Hay varias maneras. Una de las maneras es a través de las prácticas que tiene la USMA en los distintos cuatrimestres. Ustedes tienen una práctica en clínica y tienen una práctica, me parece que es la práctica de la última práctica, que ustedes pueden elegir dónde ir. Así fue como Ámbar, por ejemplo, entró a nuestro grupo y como lo han hecho otros estudiantes, no solo de la USMA, sino de otras universidades. Esa es una de las maneras. Pueden acercarse a través del programa de prácticas, conversando con las profesoras que en ese momento estén a cargo, y ellas harán el trabajo de intermediaria, preguntarán a la directora, a la coordinadora del centro, que es la doctora Britton, si hay espacios para practicantes. Y en ese momento ella lo confirmará conmigo si es que cuántos practicantes estamos en ese momento recibiendo y con la coordinadora del estudio también. Y hemos aceptado 2 a la vez, o una persona o 2 han venido a practicar con nosotros y han hecho sus 80 horas, o si quieren hacer la última práctica, que es un poco más larga, pues también eso se puede, incluso es mejor. Y la otra manera es entrar como una voluntaria o como un voluntario. En este momento la coordinadora del Centro de Neurociencias, que ya no es Ámbar, porque Ámbar era la persona que estaba como coordinadora, algo que ella no mencionó, por si acaso hago un paréntesis, es que Ámbar fue como escalando porque su trabajo era maravilloso con nosotros, entonces ella inició como una estudiante practicante, quedó siendo asistente de investigación y posteriormente fue, a la vez que era estudiante tesista, cuando terminó su tesis quedó siendo asistente y luego terminó siendo la coordinadora del proyecto. Entonces, la persona que ahora está en el lugar de Ámbar, que es la coordinadora de proyecto, inició con nosotros como un voluntariado. Ella ya se había graduado de psicología y nos pidió reunirse porque quería ser voluntaria en algún proyecto de investigación en Panamá y pues escuchó sobre nosotros y nos abordó de esa manera. Entonces esa es otra manera, de que cuando ya estás graduado y por el momento estás esperando quizá irte a estudiar o esperando conseguir un trabajo formal, si buscas un voluntariado, puedes acercarte a nosotros y pues dependiendo del desempeño de la persona puede quedarse mucho más tiempo, como ha ocurrido con las 2 últimas personas. Y Ámbar, no sé si tienes algo que añadir. Sí, yo diría que más que nada es buscar quién está haciendo investigación y si están haciendo investigación en el tema que te gusta. Yo siento que ahorita mismo los científicos, psicólogos en Panamá que están haciendo investigación son un poco más, o sea, te puedes acercar más, puedes enviarles correos, puedes preguntar incluso en investigación USMA. Creo que la doctora Oviedo sabrá más de esto. Pero, por ejemplo, CENIC, si te interesan sus investigaciones, ellos creo que tuitean bastante. O sea, siempre es como buscar quién está haciendo algo que te interesa. Te gusta mucho este tema, pregúntale a la persona si podrías hacer, aunque sea la mínima cosa, es que necesitas a alguien que registre tus pruebas en Excel o que arme una base de datos. Ok, nada más enséñame cómo hacerlo y yo lo hago, cosas así. Es simplemente como buscar qué hay y comunicarse con la persona.
Ah, vale, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, y creo que es más fácil ahora con el internet, es mucho más sencillo enviar un correo, contactar a un investigador que le llame la atención a uno. Bueno, como siguiente pregunta, ligada a la experiencia de ambas, ¿qué consideran que ha sido lo más difícil y lo más fácil de iniciarse en investigación en psicología aquí en Panamá? Ámbar, ¿quieres contestar tú primero? Yo siento que hay demasiado. Es que hay muchas, y creo que Diana y yo vamos a concordar en demasiadas cosas. Creo que una de las cosas es que no hay, a veces no tenemos como la chispa, pero porque no sabemos qué podemos hacer, pues, como que no sabemos hasta dónde podemos llegar. Porque me acuerdo que cuando yo era estudiante, yo pensaba que lo más grande que podía hacer era publicar en una revista como la de la USMA, y ese fue como uno de mis primeros logros, pero después me di cuenta cuando entré en Indicasat que podía hacer muchas más cosas. Puedes presentar en un congreso internacional, puedes tratar de publicar en una revista internacional, puedes tratar de aplicar a un doctorado en donde tienes menos del 5% de probabilidades de entrar. O sea, son cosas como que siento que es como primero el conocimiento, y por eso es tan bueno los eventos que ustedes están haciendo, para que las personas sepan que hay oportunidades. Hay oportunidades de estudiar, hay oportunidades de investigar, hay oportunidades de hacer. Creo que esa es como una de las cosas, por lo menos que a mí me detuvo al principio, fue la falta de conocimiento de que habían oportunidades. Y bueno, yo creo que Diana podría hablar muchísimo más de la parte de psicología en general, ya como en el campo de la investigación en Panamá. Sí, y gracias, Ámbar, por mencionarlo, porque creo que cuando uno es estudiante, ese es el principal obstáculo, que no sabemos qué hacer. Sí, también me pasó a mí, me pasó aquí en la licenciatura, y cuando me fui a estudiar a España, me pasó de escuchar sobre estos proyectos maravillosos que hacían los docentes, y yo no sabía cómo acercarme a ellos, cómo decirles que estaba interesada. Tenía como un poco de miedo, de inseguridad, pero en este momento en psicología en Panamá, en la USMA, los profesores estamos buscando estudiantes. ¿Sí? Y la mayoría de los investigadores están continuamente buscando estudiantes. Entonces, si tienen el interés, si tienen las ganas, háganlo, acérquense, pregunten, muestren interés, y luego las cartas van a ir como cayendo un poco por su propio peso. Entonces, eso es lo primero, acercarse. Ya cuando estás en investigación en Panamá, te enfrentas a varios obstáculos en realidad. Una de las cosas más difíciles es que no hay cultura de investigación en general en el país. Entonces, es un poco difícil hablar sobre la importancia de investigar. A veces las personas nos miran y nos dicen, pero ¿tú qué haces en tu día a día? O sea, ¿a qué te dedicas? Y bueno, soy investigadora, a eso me dedico. No, no, pero ese es como tu trabajo de lado, tu hobby. Pero ¿a qué te dedicas realmente? Soy investigadora, eso es lo que hago. Muchas horas de mi día, muchísimas horas de mi semana, a eso me dedico. Y a la gente le cuesta muchísimo entender eso. Entonces, romper como con eso es quizá, no es culpa de las personas, no conocen, no saben. Entonces, romper un poco con esa idea, esas ideas erróneas es difícil, y te lo encuentras ya como profesional con personas de alto nivel de distintas esferas que te dicen, bueno, yo voy a pensar en una idea y tú ejecútame un proyecto. Y es como, wow, no puedo hacer eso, porque eso es porque eso es lo que yo me dedico con mis propios proyectos. No es un hobby, este es mi trabajo. Y eso cuesta muchísimo. Por otro lado, convencer o motivar a las personas a que participen en los estudios clínicos es difícil. Como no hay cultura de investigación, entonces las personas tienen esta idea de que participar en un proyecto es una pérdida de tiempo, vas a estar ahí como un conejillo de indias, y todo eso es erróneo. En otras universidades, por ejemplo en Estados Unidos, te motivan desde temprano, te dicen,
de que participes en los proyectos de los profesores, estás continuamente participando en cosas, en proyectos, entonces le vas perdiendo el miedo, vas viendo cómo se hace y la gente quiere participar, pero acá eso ha sido complicado. Y a raíz de eso, a raíz de esa como poca cultura de investigación, los sitios, las instituciones, no es fácil colaborar con ellos. Las personas que han dado conmigo investigación en otros años para la materia de investigación, se dieron cuenta de eso. Personas que me decían, quiero ir a hacer un proyecto en el hospital oncológico. Y el hospital oncológico decía, no, si no es una tesis de maestría, nadie hace investigación aquí. Entonces el estudiante se veía limitado y decía, bueno, no voy a poder hacer mi tesis ahí. Por supuesto que ellos tenían sus motivos. Y el motivo era que esta es una situación extremadamente delicada y no sentían que los estudiantes de licenciatura estaban lo suficientemente preparados. Entonces ese era un motivo, pero hay otros lugares que te cierran las puertas porque no hay cultura de investigación y no saben la importancia de que un estudiante haga tesis. Y nos quedamos como con esa limitación. Entonces creo que en resumen es esa falta como de cultura de investigación que se dificulta un poco. Y veo que la doctora Britton ya se conectó y si ella igual, no sé si tiene algo que añadir. Buenas tardes a todas y todos y disculpen que no pude estar aquí para todo el Zoom y gracias por la invitación. Pero estuvimos amarrados en una reunión con el secretario de la CENACYT y definitivamente que no pude salir porque soy la directora del Centro de Neurociencias y se alargó la reunión, estaba fuera de mi control. Pero bueno, quería sumarme a la etapa de preguntas. No sé si puedo contribuir entonces a preguntas, si hay personas que tienen preguntas, entonces si yo puedo responder algo que no se ha respondido antes porque no quiero repetir algo que ya se ha dicho. Escuché los últimos minutos de lo que estabas hablando, Diana, y estoy obviamente completamente de acuerdo de la dificultad de poder, porque no hay cultura científica en el país, está todavía bajo construcción esa cultura científica, y especialmente en ciencias como la psicología. Así que creo que eso es un reto que tenemos como psicólogos, de ser parte de esa construcción de una cultura científica. De hecho, no sé si les contaste la dificultad que tuvimos en la Universidad de Panamá con los tesistas, pero no hable de eso. Sí. Se presenta la pandemia, entonces teníamos un par de tesistas que estaban ya listos para empezar y a raíz de la pandemia tuvimos que como que reestructurar, reorganizarnos. Entonces nosotros en Indicasat sí tenemos una flexibilidad mucho mayor y a total diferencia a la Universidad de Panamá, que simplemente dijo estamos en pandemia, ya no se puede. Entonces nosotros dijimos sí se puede, procedamos. Y ellos dijeron no, hay que firmar un memorándum de entendimiento. Y nosotros dijimos ok, firmemos y enviamos el memorándum de entendimiento, o sea, un formato de memorándum. Y nos dijeron que no, que iba a ser imposible hacerlo durante la pandemia. Entonces, eso desanima porque los estudiantes, los y las estudiantes, yo sé que hay muchos que quieren hacer investigación y si la institución no colabora con ellos, es muy difícil que ellos puedan ir por encima de las cabezas de las personas que mandan y para poder realizar sus trabajos de investigación. Tenemos una gran tarea por delante, un reto. Y que creo que se lo he dicho muchas veces a Diana y Ámbar es un ejemplo de eso, que la UMA es una de las instituciones que está llevando la delantera en la investigación en psicología. Entonces, junto con el Indicasat, y hemos hecho un partnership muy importante, siento que estamos escribiendo la historia de investigación en psicología del país. Así que de eso nos podemos sentir orgullosos. Pero falta mucho por hacer, traer a otras instituciones a la mesa. Así que sí ha sido un gran reto, de eso estoy de acuerdo con la doctora Oviedo. Listo, muchísimas gracias por sus respuestas, sumamente enriquecedoras. Y bueno, nosotras habíamos comenzado con las preguntas, pero ahora que ya se ha agregado a la reunión, no sé si le gustaría
proseguir con la programación que teníamos, de que usted presente su exposición y luego entonces al final hacemos las preguntas. Las que quedan. Sí, yo solo tenía, mi exposición era solamente contribuir a la conversación sobre psicología e investigación. No sé si, es que como no sé que ya se ha hablado, no quería repetir, o sea, no sé si hablaron sobre la inversión en ciencia y tecnología, si hablaron sobre eso, por ejemplo, si hablaron sobre la percepción que tienen las personas sobre la psicología como ciencia. Asumo que eso sí hablaron de eso, ¿no? Ajá, del primer tema sí no lo hemos cubierto, así que bueno, si Okay. quiere contribuir con eso, bienvenido sea. Ok, bueno, hay un montón de evidencia, por ejemplo, que muestra, y acuérdense que siempre que exponemos algún tipo de punto, importante resaltar la evidencia y no nuestra opinión propia, porque siendo investigadores a veces la gente piensa que decimos que hay que invertir más en investigación porque somos investigadores, pero ese no es el caso. El caso es que hay mucha evidencia que muestra que los países que más invierten en investigación y desarrollo son los países en donde sus ciudadanos disfrutan de los más altos niveles de calidad de vida. Y eso es importante resaltarlo, porque por un lado, Panamá invierte solamente el 0.2% de su Producto Interno Bruto en ciencia e investigación. El 0.2%, de hecho es menos que eso, es 0.17, es menos que 0.2% del Producto Interno Bruto. A pesar de que hemos sido la economía de más rápido crecimiento en el hemisferio, esa cifra no ha cambiado. Entonces, el promedio regional es 0.5%. Estamos muy por debajo del promedio regional. Podríamos duplicar la inversión en ciencia y tecnología y aún estar por debajo del promedio regional, siendo uno de los países más ricos de la región. Eso por un lado, eso no incentiva a los que somos investigadores a poder seguir creciendo, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos el reto de, que ya me dices que ya lo hablaron, de que las ciencias sociales son subvaloradas en países como Panamá, por ejemplo, en donde la investigación biomédica se considera la ciencia, por ejemplo, las ciencias. Y por otro lado, el desconocimiento de lo que es la psicología, que psicología es una ciencia bastante diversa. De hecho, la neurociencia y las áreas de neurociencia se derivan de la psicología. La psicología viene de la filosofía y la neurociencia viene de la psicología y de otras áreas afines. Entonces, sí es un reto que tenemos por delante, no solamente por un lado, lograr una mayor inversión en ciencia y tecnología, que no se ha logrado en los últimos 10 años, hemos permanecido en la misma inversión, incluso menos. Y por otro lado, para darles un ejemplo bastante concreto, a inicios de la pandemia, la CENACYT lanza una convocatoria para proyectos que tengan un impacto y que sean relevantes a la pandemia de COVID. Entonces tienen 5 categorías y las primeras 4 categorías eran meramente biomédicas. Era la genética, la genética, la biología molecular del virus, el desarrollo de vacunas. O sea, las primeras 4 categorías eran biomédicas y la quinta categoría era otros. Y creo que eso es un pantallazo del hecho de que nuestros tomadores de decisiones no entienden la importancia de que las ciencias biomédicas y las ciencias sociales tienen que ir de la mano. No podemos solamente investigar el impacto del virus sobre las células del cuerpo. Como bien sabemos, la pandemia también ha expuesto enormes desigualdades en la manera en que el mismo virus nos ha impactado como sociedad. Mientras más pobre eres, mientras vivas en lugares más remotos, mientras más oscura tu piel, peor te va en la pandemia. Entonces, por tanto, tenemos que investigar estos fenómenos que son parte de las ciencias sociales y le pertenecen a los científicos sociales, y esas áreas no han recibido la misma atención ni el mismo énfasis que ha recibido, por ejemplo, todo lo que ya conocemos sobre las diferentes cepas y la genética de las cepas y el impacto que tiene el virus, por ejemplo, sobre el cuerpo y sobre los procesos biológicos del cuerpo. Entonces, por esa razón, en esto estoy, vuelvo y reitero, el trabajo que hace la USMA y los investigadores de la USMA, no solamente en psicología, pero en las otras ciencias sociales, es esencial para llamar la atención
a cómo nosotros como psicólogos podemos contribuir también a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Panamá, y por tanto merecemos también recibir, ser partícipes de fondos de investigación que permitan que nosotros podamos seguir creciendo como profesionales de salud. Así que eso es solamente un ejemplo muy puntual de que más personas seguramente, o quizás igual número de personas han muerto por causas sociales durante la pandemia que por causas directamente relacionadas al virus, el efecto del virus sobre el cuerpo, por ejemplo. Así que creo que es importante los animo a todos ustedes como psicólogos que que participen en grupos de investigación, como dijo la doctora Oviedo. Y si no tienen el tiempo, por ejemplo, por otro lado, si van a dedicarse a hacer una tesis o un trabajo de algún curso que están tomando, tómense el tiempo, por ejemplo, para hacer un trabajo riguroso científico y hasta enviarlo a uno de los diarios locales, a un periódico local, para resaltar ese trabajo. Porque aunque no estén publicando, por ejemplo, en revistas internacionales, ustedes tienen una revista en la USMA que es de investigación y pensamiento crítico, y conozco muchas personas que lo leen, y creo que es importante que sigamos produciendo material que resalte nuestro trabajo, aunque sea una reseña bibliográfica. Si dedicas un mes entero a un proyecto de un curso en donde estás, por ejemplo, resumes un gran cuerpo de trabajo, ¿por qué no traducir eso también a un artículo de investigación o un artículo en el periódico? Porque así es como vamos a ser más y más visibles, ¿sí? No podemos permanecer invisibles como psicólogos. Creo que nosotros también tenemos que aceptar parte de la culpa de que no hemos sido parte de la conversación, porque necesitamos tener más y más participación en la ciencia. Así que los animo a que sigan trabajando hacia eso, y siempre estamos a la orden para ayudarlos a desarrollar esos proyectos. Muchísimas gracias por su palabra y por la motivación que nos da definitivamente como estudiantes incursionarnos más al ámbito de la investigación, que sin duda está todavía como para abrir más camino. Y bueno, es súper bueno abrir estos espacios para dar a conocer la importancia de la psicología como una ciencia basada en la investigación, la importancia de la investigación que tiene dentro de la psicología. Bueno, ahora, como siguiente punto, antes de las preguntas, vamos a tener las palabras de Luis Santos, que es el coordinador de investigación científica. Y bueno, nada, adelante, Luis. Muy bien, gracias. Bueno, no soy el coordinador de investigación científica, soy el coordinador de la subcomisión de investigación científica. Si Dios quiere, llegaré al otro cargo, pero de eso vale la pena trabajar. Tal y como las expositoras han estado aquí, todas ellas han trabajado para llegar hasta donde están hoy, y eso forma parte también de investigar. Ahora, este pequeño espacio que me toca a mí comentar tiene que ver con que vean ustedes también que hay oportunidades allá afuera, no solamente para hacer investigación en Panamá, sino para formarse fuera de Panamá y agarrar esa experiencia. Tenemos, por ejemplo, las becas de CENACYT, que incluyen doctorados y maestrías de investigación tanto aquí en Panamá como en el mundo. Ustedes buscan tranquilamente en la página web de la CENACYT y aparecen un montón de este tipo de becas para que ustedes se mantengan aquí en Panamá, como aquellas que conectan con otros países. Y hablando de otros países, vale la pena hablar de las becas con las embajadas. Buscando un poco de información encontramos becas interesantes, por ejemplo, con Japón, que es con la embajada japonesa directamente. Ya la beca cerró hace muy poco, pero es para que tengan una idea de hasta dónde ustedes pueden llegar simplemente buscando en investigación. Y también está el programa Fulbright, que es un programa mucho más complejo, a un país un poquito más conocido para nuestra cultura como es Estados Unidos, y simplemente es animarse a buscar esas oportunidades. Pero para los que a lo mejor aún quisieran ver otras alternativas, otras opciones, está la página web Becas Sin Fronteras. Becas Sin Fronteras es una página muy interesante en donde aparecen becas de diferentes organizaciones alrededor del mundo. Pueden imaginarse cualquier fundación importante en el mundo que les va a ofrecer becas a ustedes que viven aquí en Panamá. Pero ustedes pensarán, bueno,
pero ¿cómo yo puedo tener acceso a una beca de una organización sumamente importante en el mundo si estoy aquí en Panamá? Sí es posible, sí está al alcance. Y Becas Sin Fronteras abre esa puerta, abre esa posibilidad de que ustedes puedan meterse directamente y buscar cuáles son esas becas de esas organizaciones a las que a ustedes les gustaría, acceder en un futuro. Y bueno, esa sería más o menos como mi intervención, e incentivarles en todo caso a ir por esta vía. Y pues nada, ya iría cerrando mi intervención. Gracias, Cristina. Okay, gracias Luis por tus palabras. Ya saben, tomen en cuenta todas las oportunidades que hay de becas. Bueno, como siguiente punto, entonces vamos a continuar con lo que les había comentado de las preguntas. Nada más habíamos hecho 2, así que en realidad las que quedan son todas las demás que mandaron. La tercera pregunta sería, ¿cómo es el proceso para investigar independientemente? Y si desde su experiencia consideran que esto es algo recomendable. Puede participar las 3 o la que guste. La pregunta era independientemente, es decir, sin pertenecer a un grupo, a una asociación, a una institución. Sí, correcto. No sé si Ámbar o la doctora Britton quieren empezar. Eso me suena como hacer la tesis. Bueno. Creo que por ahí se comenzaría, porque digo, en lo personal, yo cuando era estudiante no tenía absolutamente idea de nada. No creo que investigar independientemente sea algo factible cuando eres estudiante, porque no sabes mucho. De hecho, no sabes nada. Cuando entonces te empiezas a meter a leer un poco más sobre el tema que te interesa y cosas así, te dan como ideas de cómo lo puedes hacer, pero la mentoría es algo necesario en las ciencias. E incluso la gente que que ya de por sí ya son mentores de mentores de mentores y son PI, tienen sus propios mentores, reciben también ayuda. Creo que la doctora Britton les puede decir muchísimo más de eso. Pero pienso que como estudiante, bueno, el primer paso siempre es primero buscar los voluntariados, como siempre, como les dijimos anteriormente, y también la tesis. Eso es que es tu proyecto, es tu bebé. O sea, es la primera creación que haces de investigación que va a ser 100% tú, lo que tú quieras, lo que tú decidas, y todo eso no lo haces solo, lo haces con mucha ayuda, mucha mentoría, y los mentores están ahí para guiarte en el tema, para guiarte en el mundo de la investigación. A veces solamente te guían solo en el tema y te toca hacer la parte de investigación tú mismo, es decir, no la parte de investigación, pero la parte de estadística o cosas así. Y puedes tener varios mentores también, no solamente un mentor, sino 2. Yo tuve la suerte de tener 2 maravillosas mentoras que están aquí y gracias a ellas aprendí demasiado de muchas cosas. Creo que ese sería como mi punto de vista como yo estudiante. Bueno, qué bueno verte, Ámbar, y nunca se puede aprender demasiado de nada, así que eso es lo único que te voy a corregir. ¿Estoy en mute? No. Ok. Investigar independientemente me parece como un oxímoron. No hay tal cosa como investigar independientemente. O sea, la investigación es inherentemente colaborativa. Hay que colaborar. La idea de que un mentor te va a tirar un tema y que tú te vas a ir solo o sola en el desierto y encontrar toda la información que necesitas y que ese modelo no funciona. De hecho, una de las razones por las cuales yo casi siempre exhorto a estudiantes que estudien en Estados Unidos cuando hacen maestrías o doctorados es porque el modelo estadounidense es un modelo donde el estudiante recibe mucho apoyo en un ambiente universitario. El modelo europeo es más bien como que el mentor que nunca ven y el estudiante está como flotando en una nebulosa solito, solita, viendo qué hace. Entonces, claro, van a haber excepciones, pero nosotros en todos nuestros niveles de desarrollo profesional
necesitamos mucho apoyo, necesitamos esa colaboración, especialmente al inicio, especialmente como estudiantes. Así que no recomiendo el lanzarse en un proyecto como que de investigación independiente. Eso no tiene ni sentido en mi cabeza. Segundo, si no encuentras a alguien con quien colaborar o quien te pueda apoyar, bueno, primero, eso es un reflejo de lo que nos falta en nuestra cultura, que no tenemos una buena cultura científica. Pero, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, el grupo PARI, en donde estamos la doctora Oviedo y yo, somos un grupo diverso, multidisciplinario, nos apoyamos uno en el otro constantemente. Yo actuaré como la cabeza de ese grupo, pero yo no podría haber logrado ni 20% de lo que hemos logrado sin el apoyo de mis colegas en el grupo PARI. La colaboración es esencial, así que no recomiendo ni remotamente intentar hacer una investigación independiente, porque todos necesitamos el apoyo y especialmente a inicios de la carrera o durante una tesis, por ejemplo. Hace falta esa colaboración y ese apoyo es esencial. Si tu mentor nunca se reúne contigo, si tu mentor no tiene más nada que decirte que ve y averígualo tú, ese no es un buen mentor y yo me cambiaría de mentor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no sé si la doctora Diana quiere agregar algo o si ya con eso. No, pero creo que estoy totalmente de acuerdo con Ámbar y la doctora Britton, pero quiero decir de que es una buena pregunta porque hay que hablarlo. ¿Sí? Hay que decir, como la doctora Britton, de que realmente la investigación se hace cuando tú colaboras. Yo les he dicho a mis estudiantes, por ejemplo, en el grupo de investigación que están conmigo en este momento, que no tengan miedo a la crítica constructiva, no tengan miedo a mostrar tu trabajo y que sea revisado y leído por muchas personas, porque realmente eso es lo que lo va a hacer mejor. Y cuando tienes un grupo fuerte y colaboras, ese grupo hace eso. Lee lo que tú escribes, te critica, te enseña, y eso es fundamental. Sin eso no lo puedes hacer. Y ustedes a su nivel, o sea, al nivel de estudiantes de licenciatura, necesitan eso también mucho más, incluso para, por ejemplo, para las tesis. Así que me parece que hay que hablarlo, es un tema definitivamente importante. Sí, así mismo. Muchísimas gracias entonces por el asesoramiento y por el dato de la importancia de tener mentores y contar con apoyo en el ámbito de la investigación. Como siguiente pregunta, tenemos que si es necesario inclinarse por una rama específica a la hora de investigar. Por ejemplo, que si yo investigo sobre psicología social, entonces no lo puedo hacer con infantil. Algo así sería. Bueno, ahí, dale tú primero, Ámbar, a ver. No. Lo que quería comentar es que, por ejemplo, aquí todos tenemos alguna rama específica. El doctorado de psicología clínica, pero en el doctorado de psicología clínica en esta universidad hay 3 ramas. Hay neuropsicología, hay psicología clínica pediátrica y hay psicología de la salud. Entonces, cada uno está en su propia como rama de investigación, pero al mismo tiempo podemos colaborar con otras ramas. Por ejemplo, si a mí me gusta saber si el síndrome metabólico tiene algo que ver con deterioro cognitivo, entonces quiero colaborar con personas de la rama de medicina, salud, entonces puedo comunicarme con estas personas o con personas que tengan estudios similares y cosas así, y entonces conectarnos. Yo no pienso que todo sea excluyente, claro, siempre va a haber algo que te llame mucho más la atención. A mí me llama mucho la atención el envejecimiento cognitivo, pero también me interesa mucho la neuropsicología multicultural, cómo las razas, el estatus socioeconómico, cómo todo esto puede afectar en nuestra cognición, por ejemplo. Entonces pienso que todo depende de lo que te guste y de acuerdo a lo que te orientes, pero al final todos estamos bajo ese paraguas que es la psicología clínica. Entonces depende de qué temas son los que te lleven o te motiven a investigar. Claro,
y en eso estoy de acuerdo y tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Sobre la colaboración. Pero lo que yo entendí de la pregunta es que si te desempeñas en un área, que si tienes que solo trabajar en esa área, por ejemplo, esa es otra forma, por ejemplo, en donde yo opino que Panamá tiene que cambiar, porque no es cierto que si tú terminas tu doctorado a los 27 años y eres una persona que estudió, por ejemplo, psicología clínica y estudiaste, digamos que te especializaste en autismo, por ejemplo, que tengas que estudiar autismo el resto de tu vida, que tengas que trabajar en el área de autismo el resto de tu vida. Eso no debería ser así. De hecho, yo me gradué en los 90, en los 1990, yo sé que suena hace como mucho tiempo, y en esos tiempos éramos la primera generación de estudiantes que sacábamos doctorados en neurociencias, por ejemplo. Antes de eso, y todos mis profesores tenían doctorados en psicología, en fisiología, en medicina. O sea, una de las cosas que Panamá hace, que creo que no es bueno, es que si tú aplicas a un trabajo, a un tema de docencia, por ejemplo, que tú tienes que tener un título en eso. Y eso nos limita mucho, porque estas personas que fueron mis profesores y se graduaron, por ejemplo, en fisiología, que luego migraron a la neurociencia, terminaron siendo profesores de neurociencia y no tienen títulos en neurociencia. Así que yo creo que las herramientas que te concede un programa de doctorado, de investigación, de maestría, por ejemplo, son herramientas que se pueden aplicar a muchísimas diferentes preguntas de investigación y no necesariamente tienes que encasillarte en ese tema el resto de tu vida. Eso es algo que es un malentendido de la manera que por ejemplo, yo cuando estaba en mi doctorado lo realicé, por ejemplo, en el estudio de las propiedades bioquímicas de las neuronas y trabajaba con animales invertebrados y o sea, algo totalmente diferente a lo que hago hoy, que trabajo con adultos mayores, hago investigación clínica. Pero lo que esas dos áreas tienen en común es que aprendí el método científico, aprendí a hacer estadística, aprendí a leer la literatura, a criticarla, aprendí a colaborar. Por ejemplo, a lo largo de los años también he sido autodidacta en estadística, o sea, he sido profesora de estadística casi toda mi vida adulta y yo no tengo un título en estadística. Así que creo que es importante mantener la mente abierta y no encasillarnos, porque eso pasa mucho con los panameños que se gradúan en el extranjero y regresan a Panamá y piensan que para siempre tienen que trabajar en esa área que sacaron su doctorado. Y eso es una falacia, eso no debe ser así. Debemos poder incursionar en nuevas áreas con tal que lo que permanece en común, lo que tiene en común es el método científico, el deseo de avanzar en la psicología y en las ciencias psicológicas, por ejemplo. Así que yo sí creo que lo que aprendes cuando haces tu doctorado simplemente te da un fundamento para poder desarrollarte como profesional y que no debes encasillarte en eso el resto de tu vida. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no sé si ya, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo mejorar la comunicación en la investigación en ciencias sociales como la psicología, con la intención de que sean más leídos? La comunicación refiriéndose a divulgar lo que uno hace. Sí, sí. Bueno, yo pienso de que, como les dije en la introducción, yo considero que es fundamental que el estudiante antes de graduarse no solo participe en eventos de ciencia, pero empiece ya a producir. Entonces, por ejemplo, como hablaba la doctora Britton, usar la revista que ya tenemos para escribir parte de tu tesis, ni siquiera la tesis completa, sino hacer una revisión como hizo Ámbar, o incluso como hice yo para mi tesis doctoral, hacer una revisión y esa publicarla
creo que es una buena manera de hacerlo. Participando, como les dije, en congresos, con pósters, con resúmenes. Tenemos nuestros congresos locales y tenemos congresos que son propios de la USMA. Este año es una buena oportunidad para eso. Y bueno, obviamente van a necesitar la mentoría, pero estarán ahí sus profesores de las distintas materias para apoyarlos. Ese es el trabajo de ellos y de ellas, poder apoyarlas para poder producir, divulgar lo que sea, un resultado, un proyecto, un anteproyecto incluso. Así que utilizar todos estos espacios que ya están disponibles para poder hacer eso. Bien resumido, nunca dejar de aprender y nunca dejar de leer. Nunca se crean el cuento de que ya saben todo lo que tienen que saber. La literatura se produce a una tasa tan rápida. Es imposible estar al día con la literatura. Y de hecho, no solamente porque la literatura va por una sola línea, sino que si quieres, por ejemplo, nosotros estudiamos Alzheimer, para dar un tema. Está la biología molecular del Alzheimer, están los estudios animales con Alzheimer, está la investigación clínica en Alzheimer, está la farmacología del Alzheimer, están las otras enfermedades neurodegenerativas. O sea, hay tanta literatura, hay tanto que aprender. Nunca dejen de leer y nunca dejen de aprender. Y pónganse metas. Yo le digo siempre a mis estudiantes, pónganse metas. Quizás una meta sea, voy a leer 2 artículos científicos cada 15 días. Y esos 2 artículos científicos los voy a entender bien, lo suficientemente para poder hablar sobre ellos y usarlos como una cita cuando alguien me pregunta algo sobre mi trabajo, por ejemplo. Entonces hagan la matemática. Si lees 2 artículos científicos cada 15 días, al final de un año vas a haber leído 25 artículos científicos. Y así se va acumulando tu conocimiento. Y eso es muy importante. Nunca dejen de leer y nunca dejen de aprender. Nunca dejen de ver, por ejemplo, vean esos videos de TED Talks. Aprendamos a comunicar nuestra ciencia, no solamente a otros psicólogos y otros científicos, pero también al público en general. Hablen sobre su trabajo en la mesa del comedor. Hablen sobre su trabajo con sus abuelos, por ejemplo. Hablen sobre su trabajo en escuelas secundarias. Todo esto es un reto. No es fácil explicar, por ejemplo, el Alzheimer a un grupo de niños de la secundaria, pero es algo que cuando lo aprendes a hacer, te das cuenta que tú empiezas a aprender mejor lo que estás estudiando. Así que nunca dejen de aprender y súmense a diferentes actividades. Por ejemplo, digamos que un día deciden hacer un Zoom, pero para el público en general. Imagínense un Zoom como que, ¿qué hace un psicólogo? Un psicólogo es más de lo que uno piensa, ¿verdad? Entonces eso sería un Zoom interesante, porque entonces ustedes pueden reproducir la información que ya han aprendido, por ejemplo, en su clase de metodología. Creo que nos compete a cada uno de nosotros tener esas metas, estar constantemente divulgando nuestro trabajo, porque es la única forma en que vamos a poder generar una cultura de investigación como la que queremos, una cultura científica basada en el conocimiento y no en supersticiones, por ejemplo, y no en falacias sobre nuestra área de trabajo, que es la psicología. La gente piensa que los psicólogos, por ejemplo, estamos trabajando a punta de sentido común, y eso no es el caso. La psicología es una ciencia, tenemos que estudiarla. O hay personas que dicen, por ejemplo, ¿yo por qué le voy a hacer caso a mi psicóloga si ella es una persona que ella me está dando consejos a mí de mi matrimonio, ella es una persona divorciada, así que ¿por qué le voy a hacer caso? Pero es que eso no tiene ningún sentido. Lo que te está impartiendo es un conocimiento sobre lo que ha aprendido, no necesariamente porque su vida sea perfecta. Entonces creo que son mitos que podemos ir disipando mientras más nos comunicamos. Y sí los exhorto a que hagan eso, que sigan teniendo actividades como esta, especialmente para el público en general. Y el público le gusta aprender sobre la ciencia. Por último, quiero terminar con la última encuesta del CIEPS. Cuando le preguntaron durante esta pandemia de que cuáles eran las prioridades de la ciudadanía panameña, dijeron sus top 3, las principales 3, y eran en este orden: educación, salud, y la tercera era investigación científica. Aprovechemos este interés que tienen las personas sobre la investigación científica y sobre la ciencia para comunicar lo que estamos haciendo y para compartir lo que aprendemos, por ejemplo,
en las clases que estamos tomando en la universidad, de lo que estamos viendo en cursos en YouTube y cosas así. Creo que eso es algo que podemos aportar de manera importante como panameños, como parte de la sociedad. Sí, los exhorto a hacer eso. Muchísimas gracias por su palabra y por la motivación. No sé si... Ámbar. Sí, quería agregar algo dale. que la doctora Britton dijo anteriormente sobre, por ejemplo, escribir artículos en la prensa. Todos lo hemos hecho. De hecho, el primer artículo que yo escribí era porque tuve una pelea con científicos básicos en donde ellos me decían que la psicología no era una ciencia, y yo decidí escribir un artículo sobre por qué la psicología es una ciencia. Entonces, cosas tan sencillas como esa, ustedes lo pueden hacer. Otra cosa también es usar las redes sociales. Aquí, por ejemplo, en Panamá también se hace, pero lo he visto mucho más aquí. Siento que el Twitter, el academic Twitter, sobre todo el de, bueno, en el que yo estoy, que es el de neuropsicología, la gente es muy vocal sobre sus investigaciones. Hablan mucho cada vez que están buscando participantes, buscando colaboraciones, cuando hay seminarios, cuando hay cosas. Siempre están posteando cosas nuevas. Y la gente también es muy positiva en cuanto, por ejemplo, si necesitan ayuda para someter un grant, para cosas así. Hay mucha comunicación y hay mucha divulgación también de las investigaciones que se están haciendo. Y eso también se puede hacer con otras redes sociales como Instagram también. Hay muchas personas, por ejemplo, Xochitl, que hace Todo es Neuro. Ella habla mucho de lo que ella hace, por ejemplo, y cómo es la psicología cognitiva en la que ella está trabajando y cosas así, o sea, cosas tan sencillas como eso, y que hoy vamos a hablar de algo que me interesa a mí, que es como esta investigación, y he visto este artículo y se lo comunicas, y así mucha más gente aprende muchas cosas más sobre la psicología también. Sí, completamente cierto todo lo que nos han mencionado, la importancia de divulgarlo en todos los medios posibles, en nuestra vida cotidiana como a través de las redes sociales, y aprovechar de ese medio que tenemos para eso. Ok, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que bueno, me imagino que esta la hizo una persona relacionada a ese ámbito, que es: ¿cómo un profesional del ámbito de los negocios puede introducirse al ámbito de la psicología o neurociencia e investigación? ¿Introducirse de qué manera, por ejemplo? ¿Empezar a estudiar o...? Bueno, no sabría decirle porque, bueno, es de las preguntas que mandaron los integrantes de la reunión ahorita mismo, pero me imagino que tal vez se referirá a participar dentro de investigaciones, o si pueden ser asistentes. Creo que por ahí va. Sí, bueno, eso es una excelente pregunta. Yo creo que lo primero sería sentarse a conversar, a ver qué es lo que esa persona trae a la mesa, ¿verdad? Y cómo las diferentes partes se pueden apoyar. Siempre es interesante cuando alguien que está afuera de la ciencia contribuye algo dentro de la ciencia, porque, por ejemplo, a nosotros los científicos nos faltan muchas habilidades como manejo de presupuestos, o cómo hacer campañas de PR, o cómo pedir fondos, o cómo marketearnos mejor, por ejemplo. Hay muchas cosas que están simplemente fuera de la ciencia, que yo creo que son a veces como ideas que surgen cuando uno se está tomando una cerveza con alguien que está fuera de tu área de trabajo, ¿me entiendes? Creo que uno va intercambiando ideas y de repente te das cuenta y que, wow, yo te puedo ayudar a ti, tú me puedes ayudar a mí, podemos colaborar. Ese tipo de sinergia siempre es interesante, pero creo que hay que verlo como en caso por caso, ¿no? Pero claro, hay tantas maneras. Mira, la pregunta es como una mega pregunta. Estamos viviendo ahora un tiempo sin precedentes, y creo que es esencial que colaboremos y que intentemos traer lo mejor de cada uno a la mesa. Y si eso significa
ver cómo podemos aportar desde nuestro ámbito, ya sea de la ciencia o de los negocios, bienvenido sea. Así es como surgen las grandes ideas y me parece que lo que hay que hacer es sentarse a conversar y ver qué exactamente, de qué manera se puede trabajar juntos. Pero claro, nosotros los científicos siempre tenemos algo nuevo que aprender y podemos aplicar algo novedoso para mejorar nuestro trabajo y mejorar el tipo de trabajo que hacemos y cómo puede impactar a la sociedad. Listo, muchísimas gracias. No sé si alguna de las otras dos expositoras quiere aportar o si con eso ya está. ¿Sí? Ok, listo. Muchísimas gracias por su respuesta. A continuación, entonces, vamos a pasar con la siguiente pregunta, que sería, bueno, son como dos preguntas en una, que es que si tienen recomendaciones de lectura en cuanto a investigación para estudiantes iniciando la carrera y cómo saben qué fuentes son ideales para la investigación. Cómo distinguir una fuente verídica de una que no, y bueno, así. Uy, grandes preguntas. Ámbar, ¿tú recomendarías ese libro que yo te dije que usábamos en Estados Unidos? Sí, ese mismo. Ahorita mismo no lo tengo aquí, pero definitivamente creo que es una recomendación. ¿Cómo es que se llama ese libro? Que es que, como ya no lo veo en el bookshelf. Straight About Psychology. Ajá. Sí, ese mismo es. Definitivamente creo que ese es una lectura que debería ser obligada porque... ¿Cómo es que se llamaba? Perdón, ¿cómo piensas que se llama? How to Think Straight About Psychology. How to Think Straight About Psychology. Apúntenlo, definitivamente. El autor se llama... A mí me ayudó mucho eso como docente, hablar sobre cómo psicología es una ciencia. Tiene ejemplos muy claros y útiles para comunicar por qué y cómo la psicología es una ciencia. Uh-huh. Y todo psicólogo debe leerlo. Todo psicólogo, estoy de acuerdo, 100%. Sí. Y las fuentes verídicas, o sea, para, por ejemplo, artículos científicos y... Oh, bueno, la doctora Britton sabe más de esto que yo, pero nosotros siempre usamos PubMed, siempre. Está también la página del APA. El problema con la página del APA es que los artículos casi siempre son pagados y por lo general son caros, e incluso yo con acceso a la universidad a veces ni siquiera los puedo bajar. Nosotros utilizamos una página, realmente esto se los puedo enviar por Google y entonces quien esté interesado les escribe a ustedes y ustedes se los reenvían, incluso el nombre del libro y todo. Sí, lo puedes poner en el chat, sí. Es que no veo el chat, no lo encuentro. También otro buscador como PubMed de PsycInfo, obviamente. O sea, el hecho de que puedas o no acceder al artículo de investigación es otro punto aparte, pero las fuentes que deberíamos estar utilizando son aquellas que son en base a revisión por pares, ¿sí? No es cualquier revista, no es Psychology Today ni nada de eso, sino revistas de revisión por pares, en donde son revistas de investigación, donde tú mandas un trabajo de investigación y tus pares lo revisan y determinan lo que está bien o lo que se puede mejorar, y son expertos, incluso mucho más expertos que uno, y te dan mucho feedback y luego tú incorporas ese feedback y si cumples con esos criterios de evaluación, logras publicar un artículo. Entonces son ese tipo de fuentes que se debe utilizar, que típicamente son las revistas que aparecen en PsycInfo y PubMed, que son índices de revistas y de capítulos de libro, por ejemplo, donde aparecen en PsycInfo aparecen todas las revistas del APA, por ejemplo. Pero eso es una buena pregunta, porque hoy en día creo que se ha vuelto como imprescindible poder filtrar el famoso fake news, ¿no? Y no estar creyendo solamente porque algo se envía, dizque por las redes sociales, que sea cierto. Es importante que nos basemos en información que sale de investigación científica.
y que si es algo novedoso, que sea algo que pueda replicarse, que se pueda observar una y otra vez. Eso también es importante. Y eso es algo que aprenden en sus clases de metodología de investigación. Páginas que ustedes pueden usar también, bueno, las que mencionó la doctora Brito y Ámbar, que hemos hablado en clase, pueden usar, por ejemplo, si quieren revistas o artículos en español, pueden buscar a través de Cielo, de ResearchGate, de Google Scholar. Hay múltiples revistas para las personas de la universidad. Nosotros en la coordinación de investigación tenemos una lista de revistas de psicología y una lista de buscadores que pueden utilizar y que podemos ponerlos a disposición de ustedes, no solo en las clases, sino para todos los estudiantes. Listo, muchísimas gracias por sus recomendaciones para entonces ya poder tener lugares en donde buscar información verídica para realizar la investigación. Bueno, ahora vamos a pasar a otra pregunta que es como más relacionada al contexto en el que estamos actualmente, que sería, ¿cuáles consideran ustedes que han sido los mayores retos que han enfrentado en cuanto a la investigación en el 2020 y cómo consideran que va a cambiar el mundo de la investigación psicológica y neurocientífica con la pandemia? Wow. Bueno, uno de los principales retos obviamente es que por lo menos en este año donde todavía no hemos alcanzado inmunidad de rebaño, porque todavía no suficientes personas han sido vacunadas, son las limitaciones en poder hacer actividades en persona, ¿no? Entonces, la investigación, por ejemplo, que realiza, digamos, el grupo de Ámbar en la Universidad de Florida o acá en Panamá, el grupo de la doctora Diana y la mía, es que tuvimos que poner en pausa, tuvimos que pausar nuestras actividades presenciales con participantes del estudio que llevamos adelante, y eso fue un reto tremendo porque tuvimos que sentarnos, reorganizarnos y planear, por ejemplo, hacer seguimientos remotos por teléfono, por ejemplo. Y eso presentó un reto, pero también presenta nuevas oportunidades. Quizás Diana quiera compartir con ustedes un poquito un estudio de intervención que está planeando, pero también creo que nos pone a pensar un poco sobre cómo utilizar mejor estos recursos remotos y tener una combinación de eventos presenciales junto con eventos remotos. Creo que eso ha sido cierto para todas las áreas de trabajo. Nos ha puesto en evidencia de que no siempre tenemos que estar cara a cara para ser productivos. Entonces, ahorramos en combustible, ahorramos tiempo, nos permite trabajar desde casa más eficientemente, pero hemos tenido, creo que todas conjuntamente, todas las personas hemos tenido que pensar mucho en cómo hacer esto la mejor manera posible. Creo que eso ha sido el reto y sigue siendo un reto, y siempre se puede mejorar y seguimos aprendiendo, pero para nosotros como grupo de investigación ha sido el aprendizaje mayor, el reto mayor también. Sí, definitivamente que cuando empezó la pandemia, pues fue duro y nos tuvimos que reorganizar. Pero bueno, estamos pensando de que probablemente el próximo año podamos retomar algunas de las actividades si ya la mayor parte de la población está vacunada, o por lo menos los adultos mayores. Pero hemos empezado a armar proyectos también de COVID, a unirnos a proyectos y a generar una nueva línea que tenga que ver con salud mental, asociada a diferentes eventos y a diferentes condiciones. Por ejemplo, estamos empezando proyectos sobre VIH, incluso sobre personas recuperadas de COVID, personas que estuvieron hospitalizadas. Entonces sí nos hemos tenido que ampliar nuestras líneas. Hemos logrado mantener nuestro estudio y por lo menos darle seguimiento a nuestros participantes, pero sí definitivamente que como investigadores clínicos ha sido
ha sido un reto. Sí, incluso acá en Estados Unidos, muchas de las investigaciones pararon, todo tardó muchísimo más en regresar a la normalidad, e incluso las investigaciones en las que estoy ahorita mismo, casi todas son remotas. Se está utilizando mucho teleneuropsicología para hacer investigación. Se están estableciendo también normas para eso y se quiere establecer normas no solamente para personas que hablan inglés, sino también español, cosa que sería excelente. Pero básicamente eso es, y pienso que la teleneuropsicología es dura, pero al mismo tiempo nos ayuda a acceder a participantes o pacientes que de otra manera no podrían ir a una clínica por X o Y motivo. Y pienso que está aquí para quedarse, no 100% como durante la pandemia, pero muy probablemente para las personas que son, digámoslo así, de más difícil acceso físico a los lugares de investigación o clínicas. Perfecto, muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, sin duda sí ha sido un gran reto el tener que, bueno, gracias a esta situación que no ha sido para nada controlada, se ha tenido que entonces reinventarse para traer nuevas formas de seguir realizando las investigaciones y bueno, lo bueno es que se ha podido seguir adelante y buscar las nuevas formas. Bueno, y ahora, proyectándonos a futuro, ¿cómo consideran ustedes que son sus perspectivas a futuro sobre la investigación de temas psicológicos en Panamá? ¿Y qué temas consideran que aún necesitan investigarse con más auge en estos momentos? Una de las ventajas de vivir en un país donde todavía se está desarrollando la investigación científica es que la respuesta a tu pregunta es en casi todo falta investigación. De hecho, podemos ver a los países que nos llevan décadas de avances en investigación en psicología y tratar de pensar en cómo podríamos realizar esos mismos estudios en Panamá, por ejemplo, tomando en cuenta que es posible que nuestro entorno y las características particulares de Panamá, ya sea socioeconómicas o, como decía Ámbar, a raíz de que somos hispanos y vivimos en un país de tránsito, pudieran arrojar luces sobre algún fenómeno de importancia y de relevancia en Panamá. Yo diría que una de las oportunidades más importantes que tienen, estando en la USMA, para hacer un ejemplo muy particular, es el grupo de investigación que tienen ahí mismo con el doctor Luis Carlos Herrera, en donde está muy enfocado en investigar los factores que son los que mantienen estos altos niveles de desigualdad en el país. Hace falta mucha investigación sobre el impacto que tiene la desigualdad sobre la salud, sobre la economía, y tienen una situación perfecta para hacer enlaces y para hacer una investigación bien multidisciplinaria con personas de alto nivel que pudiera tener un impacto no solamente en publicaciones y en avanzar la ciencia de la USMA y en poner la USMA en alto, pero también en posiblemente poder contribuir a nuevas políticas públicas, que yo creo que debe ser nuestro norte. No solamente los psicólogos, pero los científicos biomédicos. Eso es como el premio mayor, que algo de nuestra investigación pudiera impactar en cómo se toman decisiones en el país. No es fácil lograrlo, pero creo que debe ser nuestro norte. Y tenemos esa gran oportunidad cuando aprendemos las herramientas de investigación científica, especialmente siendo psicólogos, teniendo la capacidad, por ejemplo, ya sea de desarrollar un indicador o llamar la atención a un fenómeno que antes no se había estudiado, las oportunidades y las posibilidades son infinitas, yo creo. Es mi opinión que falta tanto por investigar que podríamos investigar un montón de cosas. La desigualdad social,
el tema de la violencia doméstica, por ejemplo, que es un problema de gran impacto, la violencia de género, por ejemplo. Miren los temas que están saliendo ahora con lo del CENIAF. Hay tanto para investigar. Conceptos que tienen que ver con educación sexual. Y todo esto creo que los psicólogos podemos tener un gran impacto como profesionales. Así que la respuesta a eso es que quizás podríamos generar una lista larga. Las adicciones, por ejemplo, o sea, hay tantos problemas sociales que no se han investigado en Panamá porque somos un país donde apenas está empezando la investigación, especialmente la investigación en psicología, que falta muchísimo por investigar. Sí, muchísimas gracias por su respuesta. Sin duda, ya como lo ha mencionado, falta mucho camino por abrir. Ahora, ya la última pregunta de las que ya estaban preestablecidas sería que ¿cuáles ustedes consideran que es el impacto social que tiene la investigación en nuestra sociedad y por qué consideran que la psicología no ha ganado el lugar que debería tener en la conversación? Yo puedo decir la segunda parte, pero creo que la doctora Britton puede responder mucho mejor la primera. Hay un problema con la psicología, de hecho estaba leyendo esto en una de mis clases de introducción a la psicología clínica, de qué pasó con la psicología y por qué no ha ganado. Y creo que no lo ha ganado en Panamá, porque si vas a cualquier otro lugar, la psicología no se ve de la misma manera, que hay mucho más respeto pienso que por los profesionales en psicología que en Panamá. Y pienso que pasa mucho, que es el debate que estamos teniendo, que dicen que los psicólogos somos asistentes de psiquiatras. Y de hecho eso ha sido a lo largo de la historia y en muchos lugares, incluso en Estados Unidos hubo un debate una vez de que la psicología no estaba basada, lo mismo, en ciencia, y que al final los diagnósticos los tenían que dar los psiquiatras. Y eso, ¿por qué era? O sea, ¿por qué nos consideran asistentes de los psiquiatras? Y básicamente es por eso, porque decían que la psicología no estaba basada en ciencia, que los diagnósticos o las terapias que se hacían en ese entonces no eran cosas que estaban comprobadas, que eran pseudocientíficas. Y pasa mucho que hay mucho estigma en cuanto a la salud mental también. Aún hay, impresionantemente, después de todas las campañas durísimas que se han hecho durante, siento que en los últimos años se le ha dado mucho valor a la salud mental y la gente se ha preocupado mucho más, pero aún así hay tanto que hacer en cuanto a darle más valor a la salud mental y quiénes son los profesionales que tienen la salud mental y qué es lo que nosotros hacemos. Y por qué la gente tiene que ir a terapia, y por qué cuando vas a terapia no significa que estás loco y hay que quitar la palabra loco de vocabulario. Cosas así es eso lo que ha sucedido y por eso es que no le da respeto y porque nosotros también tenemos que tratar de divulgar lo que hacemos, de la investigación, de hablar de nuestra diversidad. La psicología es tan diversa. Hay tantas cosas, estamos en tantos lugares, estamos en empresas, escuelas, hasta estamos en diseño gráfico, o sea, estamos en muchas cosas. Estamos en inteligencia artificial, o sea, la psicología es tan amplia y eso es como lo que hay que darle a entender a las personas, que hacemos de todo y que todo lo que hacemos es válido. No deja de ser psicología simplemente porque yo haga psicoterapia y porque la otra persona haga psicología organizacional. Eso es un ejemplo. Gracias Muy por su bien respuesta. respondido. Sí. No, dele, le cedo la palabra. No puedo agregar nada más. Me parece que Ámbar dio una excelente respuesta. Además, recuerden que tradicionalmente los institutos más famosos de investigación en Panamá en los últimos 80 años han sido el Smithsonian y el Gorgas, que no han hecho nada con psicología, ¿sí?
nos compete a nosotros ahora, las universidades que tienen programas en psicología, el INDICASAT que tiene también investigadores en psicología, abrir los ojos respecto a la psicología. Lo otro es que los mismos psicólogos que quieren que se respete su profesión, tenemos que organizarnos cuando vemos que hay charlatanes, por ejemplo, y poder decir que eso no es psicología. Ese estereotipo de que alguien se acuesta en un sofá y habla y habla y habla por horas y que eso es psicología solamente, eso no es cierto. Y es nuestra responsabilidad desmitificar ese tipo de ideas, ¿no? O sea, no darles play. ¿Cuál era la primera parte de la pregunta? Disculpe. Sí, no, tranquila. La primera pregunta, la primera parte de la pregunta era referida a cuáles consideran que es el impacto social que tiene la investigación en la sociedad. Creo que eso lo contestamos cuando hablamos sobre el conocimiento, o sea, la investigación es parte del conocimiento y el impacto social que tiene es que las sociedades que desarrollan políticas públicas basadas en evidencia son sociedades con mayor éxito, donde sus ciudadanos gozan de una mejor calidad de vida. Imagínense que cada vez, esto es algo que tenemos en Panamá, cada 5 años, digamos un ejemplo, cambia el ministro de Educación y cambia toda la gente que trabaja en el Meduca y van tomando decisiones así como al azar. La investigación en educación es una línea muy importante, muy científica, de muchísimos años. Las decisiones hay que tomarlas basadas en evidencia. No puede ser que porque yo tengo esta opinión y por lo tanto vamos a hacer tal cosa. No, es que tiene que ser basado en evidencia. Y las sociedades que toman decisiones con base en evidencia y con la vista sobre a largo plazo son las que mejor, las que mejor funcionan y son las que gozan de mayor calidad de vida. Entonces nosotros tenemos que tener eso como nuestro norte, como país, una sociedad basada en conocimiento, una cultura de conocimiento. Muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, con esto culminamos la ronda de preguntas de las que ya estaban establecidas. Nuevamente, gracias a todos los que enviaron sus preguntas. Esperamos que hayan sido respuestas satisfactorias. Por mi punto, bueno, sumamente complacida. No sé si alguno de los que están aquí en la reunión tienen alguna pregunta, alguna consulta que les haya surgido a lo largo de toda la exposición. Ahorita vamos a abrir o sea, el espacio para que el que quiera dar una pregunta extra que se le haya ocurrido es bienvenida. Tenemos tiempo como para 2 preguntas y bueno, lo único que tienen que hacer es reaccionar o levantar la mano para que puedan decir la pregunta, porque ahorita la opción del chat no sé por qué no está disponible. Así que bueno, el que tenga alguna duda o algo lo que quiera decir, bienvenido. ¿Tienen alguna pregunta? O bueno, no sé, tal vez será que todo haya quedado sumamente claro, bueno, porque ha sido sumamente, hemos tocado bastantes temas alrededor de la investigación, entonces, bueno, no sé si, bueno, si todavía nadie ha levantado la mano, entonces vamos a asumir que entonces está completamente claro todo lo que hemos hablado, y bueno, creo que con esto ya podemos entonces dar finalización a este, que fue el primer Metelemente del año. Vamos a tener más a lo largo del año, así que los invitamos a que sigan las redes de la asociación. Les queremos dar las gracias por haberse conectado, todos los que están aquí. Muchísimas gracias de nuevo a las 3 expositoras por brindarnos su tiempo y su conocimiento. Luis, ¿levantaste la mano? No sé si...
Sí, pero termino porque ya después voy a dale, promocionar. Ok. Sí, estamos muy agradecidos de que nos hayan podido compartir de todos sus conocimientos en base a la experiencia que tienen, y es sumamente importante porque se han abierto espacios de conversación que no son tan tomados en cuenta por lo general, como el hecho de la psicología como ciencia y basado más en la evidencia, no en el hecho, no en la opinión, perdón. Y bueno, nada, estamos muy agradecidos por eso y de que se haya abierto el espacio para tocar estos temas de la investigación y bueno, que nos hayan motivado a incursionar dentro de este campo de la psicología tan importante. Ya, dale Luis. Sí, tal cual, tal cual. Agradecer de vuelta a las expositoras, agradecerte a ti, Cristina, por el magnífico trabajo que hiciste como anfitriona, y aprovechando ya este espacio final antes de la foto, recordarles que ahora está la Subcomisión de Investigación Científica, que es ese pequeño granito de arena que está poniendo la Asociación de Estudiantes de Psicología de la USMA para poder ayudar a que este campo crezca y se dé a conocer. Así que si están interesados en formar parte de esta subcomisión y en la elaboración de distintas actividades o pósteres o la promoción de actividades relacionadas con investigación, pueden buscar en el Instagram, está mi número de teléfono, está mi contacto, y hay espacio dentro de la comisión para que día tras día podamos seguir aportando a esta linda carrera que es la psicología, y que sin lugar a duda, psicología es investigación. Así que gracias, ahora sí, Cristina, lo de la foto. Sí, todos los que puedan prender sus cámaras por un momentito, nada más para tomarnos la foto, para que quede el recuerdo del primer Metelemente. Bueno, todos los que puedan para tomar entonces la captura de pantalla. Ya, gracias a todos los que están prendiendo la cámara. Ajá, no sé si... Bien, yo la puedo tomar para subir las redes, ¿ok? Ok, Ok, dale. bueno, Okay. a cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Voy con la segunda página, ok. 1, 2, 3. Muchas gracias, chicos, y gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias por todo, chicos. Gracias a ustedes. Por Hasta invitarme. luego. Y por cierto, si alguien está interesado en aplicar a becas de doctorado o cualquier cosa, le pueden dar mi contacto de correo y yo con gusto los ayudo con la aplicación del SENACYT. Gracias. Hasta luego. Tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, chao. Chao. Bye.